Compararemos hoy las posibilidades de ejecutar una hipoteca contra el refinanciar el préstamo. En una presentación anterior describimos las implicaciones de la ejecución de una hipoteca y también las implicaciones de refinanciarla, en caso, por supuesto, de incumplimiento del prestatario. En esta ocasión, a través de un ejemplo numérico, vamos a explicar cómo seleccionar entre ambas opciones y también introduciremos la posibilidad de un esquema de refinanciamiento innovador. Vamos a enfocarnos sobre la siguiente situación. Primero, la propiedad vale menos que el saldo del préstamo. En segundo, el incumplimiento es una opción para el prestatario. Esto ocurre cuando tenemos lo que se llama un non-recourse financing, es decir, que el prestamista no puede ir contra otros bienes del prestatario diferentes del inmueble. Entonces, por supuesto, el prestatario tiene siempre la opción de pagar el saldo del préstamo con el inmueble, aunque el inmueble valga menos que el saldo del préstamo. Pues este es el caso que estamos analizando hoy. La ejecución, es decir, la dación en pago, y el refinanciamiento van a ser considerados junto con una tercera alternativa, que es la alternativa innovadora a que hicimos mención anteriormente, que la vamos a llamar bonificación al término. Esta fue una propuesta hecha hace algunos años por el profesor Alec Edmonds. ¿En qué consiste la bonificación al término? Bueno, simplemente el prestamista ofrece al prestatario una bonificación extraordinaria en efectivo, una vez el préstamo haya sido totalmente pagado. Es decir, una vez que ya se haya terminado de cancelar la hipoteca, se le da un bono al prestatario. Obviamente, mientras mayor es este bono, menor será la probabilidad de que el prestatario deje de cumplir con sus compromisos simplemente porque la pérdida potencial de dinero es mucho mayor. El bono que dejaría de cobrar es mucho mayor. Utilicemos la siguiente información numérica para ilustrar las tres posibilidades. En primer lugar, supongamos que el saldo de la hipoteca es de $200,000. Faltan 48 meses para que venza. El tipo de interés es del 10% anual, que equivale al 0,83% mensual. El valor del inmueble es 80% del saldo de la hipoteca, es decir, equivale a 160,000, que son 80% de 200,000. El coste de incumplimiento para el prestatario es de $15,000. El costo de incumplimiento para el prestamista es del 30% del valor del inmueble, en este caso 30% de 160,000. Los costes administrativos de refinanciamiento son de $1,000. Los costes de refinanciamiento del préstamo equivalen a 15% del valor del principal que se debe en ese momento. Es decir, 15% de 200,000, que es el saldo de la hipoteca. Y la probabilidad de incumplimiento en caso de refinanciamiento, vamos a suponer que es del 40%. Estos últimos términos los vamos a explicar en más detalle en el próximo slide. Bueno, entonces, primero, suponemos que el valor del inmueble no cambia durante el periodo de refinanciamiento. Segundo, costo de incumplimiento para el prestatario. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente es el impacto de una caída en su rating crediticio, lo cual se traduce en dificultad, por ejemplo, para tomar préstamos en el futuro. Costes de mudanza, etc. El coste de incumplimiento del prestamista. Bueno, básicamente incluye los gastos legales y administrativos por el hecho pues, de que ha ocurrido el incumplimiento, el deterioro de la propiedad mientras se llega a un acuerdo, etc. Costes administrativos del refinanciamiento. Bueno, son los gastos de refinanciamiento en que tiene que incurrir el prestamista. Coste de refinanciamiento del préstamo. Es la reducción en el saldo del préstamo como consecuencia del refinanciamiento. Pues normalmente lo que hace el prestamista es que al refinanciar perdona pues una parte del saldo del préstamo. Ese porcentaje que se perdona es el coste de refinanciamiento del préstamo. Bueno, y después, para simplificar, vamos a suponer que en caso de incumplimiento y de una vez se ha hecho el refinanciamiento, el prestamista no sufrirá pérdidas
simplemente como consecuencia de la diferencia entre el saldo del préstamo y el valor de mercado de la propiedad. Esto simplemente es un detalle para no complicar los cálculos. Entonces, bueno, si hacemos los cálculos correspondientes, obtenemos los siguientes flujos de caja para ambos casos, el caso de ejecución o dación en pago y el caso de refinanciamiento. Vemos que en caso de ejecución o dación en pago, el prestatario recibe un flujo de caja positivo de 25.000 y el prestamista incluye un costo, o sea, va a tener un costo, un flujo de caja negativo de 88.000. En caso de refinanciamiento, el prestatario tiene un flujo de caja positivo de 30.000 y el prestamista tiene un flujo de caja negativo de 50.200. Bueno, obviamente el refinanciamiento es la mejor opción porque se traduce en un mayor flujo de caja para el prestatario y en un menor flujo de caja negativo para el prestamista. Nótese que hay margen para una alternativa más beneficiosa para ambas partes, porque fíjense que en el caso del refinanciamiento, que es la mejor opción, el prestamista está incurriendo un coste de 50.200 y el prestatario está recibiendo un beneficio de 30.000. Pero si pudiéramos buscar una alternativa mediante la cual el prestatario recibiera más de 30.000 y el prestamista incurriera en un coste menor de 50.200, entonces habría posibilidad de una tercera alternativa. Y esa es precisamente la alternativa que hemos llamado bonificación al término. Lo que hacemos simplemente es que calculamos los valores futuros al vencimiento del préstamo de la mejor opción para cada parte. En este caso, la mejor opción era el refinanciamiento. Bueno, pues lo que hemos hecho es calcular el valor futuro de estos flujos de caja, la tasa de interés del préstamo y al término del préstamo. Es decir, el flujo de caja positivo de 30.000 para el prestatario en caso de refinanciamiento tiene un valor equivalente de 44.681 al término del préstamo. Y el coste de 50.200, también en caso de refinanciamiento para el prestamista, tiene un valor equivalente futuro al término del préstamo de 74.766. Fíjense entonces que si nosotros le ofrecemos, si el banco le ofrece al prestatario un bono al término del préstamo de más de 44.681, el prestatario preferirá esta alternativa, preferirá la bonificación al término, que el refinanciamiento. Por otra parte, el coste para el prestamista pues será mucho menor, ¿verdad? Porque si el bono, digamos, es de 50.000, el costo para el prestamista será de 50.000. El prestamista estará contento con esta tercera alternativa, la bonificación al término, siempre que el bono al final del pago del préstamo sea menor de 74.766. O sea que cualquier cifra en este rango, entre menos 74.766 y más 44.681, es atractivo para el prestamista. Es decir, que el bono tendría que estar por encima de 44.681 y siempre menor de 74.766. Mientras mayor sea el bono, mayor será el costo para el prestamista. Pero también, por otra parte, menor será el incentivo para el prestatario de volver a hacer un default y por tanto la probabilidad pues, de default es más baja. Concluyamos entonces. Hemos mostrado cómo seleccionar entre ejecución y refinanciamiento en caso de incumplimiento. Además, hemos explicado la posibilidad de la bonificación al término, para el caso en que el valor de la propiedad es inferior al saldo del préstamo y que la dación en pago o la ejecución es una opción para el prestatario, es decir, el caso del non-recourse financing. Bueno, y eso es todo lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias.